Bien, avanzamos aquí entonces con la tercera parte de esto que es autoadministración, autoayuda, que estamos capacitando consejeros, desde decretos de vida capacitando consejeros. Habíamos dicho en la clase anterior que se hacen escritos. El primero, bueno, tenía que ver con inquirir, buscar al Señor. El segundo, con una lista de personas que tenemos que perdonar. El tercero era experiencias amargas. Pero el cuarto es también hacer un escrito de experiencias ocultistas, pastora. ¿Cómo es eso? Sí. Mira, dentro de las experiencias ocultistas también está la consagración a santos, porque a veces pensamos que nada más es en las prácticas de hechicería, cartomancia, pero también muchas veces somos consagrados a santos, nuestros nombres, o tú mismo que hayas consagrado a tus hijos, o los rituales, las danzas, que es muy común en mi nación, ver que se le danza a ciertas vírgenes, a ciertos santos. Todo esto necesita confesión porque pues primeramente es un pecado contra Dios, es una abominación para el Señor. Correcto, y después todo lo que tenga que ver práctica de adivinación, que se tiraron las cartas, la ouija, que se usa mucho en México, cualquier tipo de mancia o de ocultismo o de hechicería, inclusive de idolatría. Hay que escribirlas así porque hay que hacer una actitud, es un trámite espiritual que hay que hacerlo, hay que renunciar a todo lo que nos haya podido atar. Lo otro tiene que ver con una confesión de pecados, ¿sí? Pecados personales, en la cual uno tiene que escribirlos, si los escribe, en un momento que estamos con el aconsejado, le incitamos, le invitamos al aconsejado que le pida perdón por sus pecados. Primeramente, por una limpieza, y segundamente para evacuar un sentimiento de culpa que queda muchas veces. Pero hay una sexta lista, que es otro tipo de pecado, que son los pecados de suma reserva. ¿Cuáles son los pecados de suma reserva? Son aquellos pecados que no se le pueden confesar a un consejero, ¿no? ¿Querés explicar un poquito, pastora? Sí, claro. Hay pecados que nos cuesta trabajo o que le cuesta trabajo a la persona confesar. Por ejemplo, a lo mejor un abuso sexual, un asesinato. En la consejería escuchamos tantas cosas que bien mientras la persona quiere y está dispuesta a hacerlo, pero el hecho de que lo escriba y se le aclare a la persona que es de suma reserva si quiere confesarlo con la persona o no, pero es recomendable en muchos casos. Me gustaría que explicaras, pastor, el por qué se lleva esto de la sexta lista de los pecados de suma reserva. Ahora vamos a explicar. Bueno, claro, la quinta lista habla de pecados personales, que son tratados, y la cual el Señor, perdóname, le decimos, Señor, perdóname por este pecado, perdóname por esto, en tu sangre me limpio. Pero en los pecados de suma reserva, lo tiene que tratar directamente la persona con Dios, directamente. ¿Pero por qué? Porque a veces es una complicación, porque hay pecados que implican a terceras personas. Y es una complicación, por eso la gente se lo calla, se lo guarda. Y dice la palabra en el Salmo 32, dice, y también en Proverbios 28:13, que no prospera la persona. Es más, que se seca. Léalo, Salmo 32 o Proverbios 28:13. Cuando una persona se abre, lo confiesa, atención para los consejeros, cuando alguien se está abriendo con nosotros, en verdad se está abriendo con Dios y nos está usando a nosotros. Somos instrumentos de Él. Así que tengamos mucho cuidado con esto, de la suma reserva que tenemos que tener, ¿no? Pero después hay otro tipo de cosas. Hay personas que juntamente con la confesión entregan un arma, por ejemplo. Y acá es un problema. Nosotros no debemos recibir armas. No debemos. Que Dios te dé sabiduría, cómo se desarma el arma, o no, que Dios te dé sabiduría, cómo dirigir a la persona, ¿sí? Pero no nos corresponde a nosotros, porque esa arma puede haber tenido un crimen y nosotros nos vemos implicados, si en algún momento la atrapan y él confiesa, ¿y qué pasó? ¿Qué hiciste con el arma? Se la entrega al consejero, se la entrega a la pastora. Y viene, ¿usted recibió el arma? ¿Entienden? Entonces necesitamos que Dios nos esté guiando en cada uno de los pasos que damos. Por otro lado, con el tema de la reserva, los psicólogos tienen su derecho a reserva profesional, los curas tienen su derecho a reserva religiosa. Nosotros como consejeros cristianos o pastores somos como cualquier hijo de vecino.
no hay ningún tipo de tolerancia para con nosotros, nos tratan como cualquier ciudadano. Así que no tenemos ese aval y nos tenemos que manejar con mucha, pero mucha cautela. ¿Ok? Así que, entonces hablamos del primer escrito, increíble. El segundo es la lista de personas para perdonar. El tercero son las malas experiencias. El cuarto son una lista de ocultismo, de las cosas que tuvieron, una hechicería. El quinto son los pecados personales. El sexto son los pecados de suma reserva, que la persona, una vez que tiene ese papel escrito, tiene que hacer lo mismo que hizo con la lista número 5 de pecados, lo mismo, pero a solas con el Señor. Señor, yo te pido perdón por esto, yo me arrepiento de esto, yo necesito, Señor, que esto salga de mi vida, que me quites todo sentimiento de culpa. Y en la lista número 7 es la proyección. Una persona queda libre, una persona queda allí digamos, bendecida, pero le tenemos que poner una proyección en su mente, en su corazón, metas que alcanzar, ¿sí? Sobre todo en la juventud, pastora, busca más tanto la juventud. Así es, la persona libre termina con un agradecimiento a Dios que quiere servir. Entonces es necesario que escriban la proyección para ver nosotros cuál es el estado, ¿no? Porque hay personas que se conforman con muy poco, entonces todavía hay que desarraigar. Por ejemplo, me gustaría que explicaras, pastor, a qué le beneficia a la persona el escribir la proyección. Bien, hay personas que le pelean a la vida y tiran trompadas al aire. Cuando escriben la proyección, tienen como que pensar más qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Hacia dónde apuntan, y piensan en la estrategia, cómo lo van a lograr. Y el tema de la autoayuda, el tema de la administración, les deja también un sentimiento de que lo pueden hacer, lo pueden lograr. Entonces, cuando lo escriben y cuando lo comparten con un buen consejero, automáticamente se sienten motivados, porque el consejero después tiene una tarea, que es la tarea de la proyección, ¿sí? ¿Y cómo te va lo tuyo? ¿Cómo te va? ¿Estás estudiando? ¿Sí? ¿Conseguiste el trabajo? ¿Estás ahorrando dinero para comprarte el auto? ¿Sí? ¿Cómo anda tu matrimonio? ¿Estás mejorando las cosas en tu casa? ¿La relación con tus hijos? ¿Cómo andan tus cosas? Es la proyección para las metas que tienen que alcanzar. Te explico algo. Tenemos estos materiales con todos los textos bíblicos, lo tenemos gratuitamente a tu disposición entrando a www.fatawebprayers.ning.com. Automáticamente ahí entras, si querés compartir en tu iglesia, le cambias el nombre, nosotros somos la iglesia de Decreto de Vida, le pones el nombre tuyo, modificalo, hacelo como sientas, usarlo y que Dios se glorifique, y la pastora te va a dar también un correo para que estés en contacto con nosotros. Tenemos el correo ministeriodecretodevida@hotmail o bien decretodevida@hotmail. Ahí en la página que te acaba de dar el pastor Hugo está un grupo que se llama Liderazgo Espiritual. Ahí encuentras el manual de consejería. Bien, hasta aquí termina el material. Estamos en grandes tiempos, grandes proyectos y grandes conquistas, así que prepárate para grandes cosas. ¿Así, pastora? Y cualquier duda, añádete a EFATA, que es www.efatawebprayers.ning.com. Hasta la próxima.